Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente adefesiosa que nos escucha. Estamos hoy día en el cuarto capítulo del podcast Adefesio de Juginimunin. Hoy tenemos un tema muy controversial dentro del mundo de las artes y no sé, quiero que sea un debate interesante. Lucho, ¿cómo estás? Hola, igual todos bienvenidos a nuestro cuarto programa. Esperamos que les guste. Igual el tema que tenemos hoy es bastante interesante, ya que el tema que elegimos es la composición. Exactamente. ¿Cómo funciona este tema de la composición? ¿Cómo es algo que quizás se ha dejado un poco de lado, quizás en el arte contemporáneo? No sé, desde mi percepción, yo creo que sí se ha dejado un poco de lado, porque he hablado con muchos artistas y con mucha gente relacionada a las artes. Bueno, también el tema de que las artes visuales han tomado bastante protagonismo en las últimas 2 décadas. Entonces el tema de lo que es, no sé, grabado, escultura, pintura, dibujo, como que se ha expandido un poco más a lo que es fotografía, video, etcétera, ¿no? Y habiendo tantas manifestaciones, hay muchísimas formas de representar algo, ¿no? Yo considero que la composición es algo que cualquier estudiante de artes, cualquier persona que está ejerciendo o realizando alguna actividad artística debe tener muy en cuenta. Yo le doy mucho valor ahí al tema de la academia, porque considero que todo lo que uno aprende académicamente sobre composición debe aplicarse, no, más bien debe conocerse para poder aplicarlo o destruirlo, ¿no? Que creo que es algo que hemos hablado en capítulos anteriores, o no sé si fuera de grabación lo hemos conversado. Lucho, no sé qué opinas tú. Claro, igual yo siento que la composición artística en este caso sería como un tema bastante fundamental dentro de la creación, pero también quisiera decir con una frase que dijo Picasso hace mucho tiempo, que es que hay que aprender las reglas como un profesional para que después las podamos romper como un artista. Claro, la composición se basa como en ciertos elementos o ciertas teorías que se supone ya un artista profesional las tiene muy bien puestas, como es el centro de interés, la línea de fuerza, la dirección, el movimiento, la curva, el peso, la teoría del color. Pero yo siento que hay veces que a mí en el caso personal yo puedo hacer un boceto, una obra, sin darme cuenta de esto, pero cuando ya me pongo como a reflexionar dónde quiero el centro de interés y todo eso, me doy cuenta que ya está intrínsecamente en mi mente componerla, sin darme cuenta a veces, y eso sí he conversado bastante contigo sobre, es que hice este boceto y ya cuando me puse a analizar me di cuenta que sí, está en tal tercio y todo esto, pero yo siento que la composición es parte fundamental de la obra artística. Sí, yo creo que, no sé, el momento que tú te pones a producir obra, eh, creo que obvias mucho esto de la composición porque considero que es algo ya intrínseco en el artista, ¿no? O sea, Uh-huh. si tú ya estás como que, no sé si llamarlo entrenado para, para crear, aunque suene algo medio producción en masa, ¿no? Pero no sé, o sea, no sé, es como un deportista, ¿no? O sea, por ejemplo, qué sé yo, un futbolista, existe lo que es la memoria muscular, ¿no? Ellos ya saben cómo pegarle al balón, ya saben cómo, qué sé yo, barrerse o no sé, el arquero ya sabe cómo saltar para no desgarrarse algún músculo. Eso ellos no lo piensan, no solo lo ejecutan. Y yo creo que Uh-huh. pasa exactamente lo mismo en el arte. O sea, cuando te pones a hacer una obra, yo creo que primero, o sea,
yo considero que primero surge una idea, ¿no? Surge, para mí, al menos un concepto. O sea, de qué es lo que quiero hablar. O sea, qué es lo que me tiene a mí como inquieto que necesito expresarlo. Y en ese momento, claro, se genera lo que vendría a ser un boceto, que también el boceto es algo que se ha perdido mucho, considero yo. Y claro, una vez que ya tienes la idea, empiezas a construirla ya plásticamente dentro de un boceto y te vas dando cuenta que hay cosas que no funcionan y cosas que sí. Porque, no sé, a Ujú. veces uno en la cabeza como que tiene una idea muy, muy amplia y al momento de pasarlo a lo plástico es como que te limitas mucho. No sé si eso te pasa a ti. Sí, es como que hasta cierto punto, justo cuando tú dices, esto te limita cuando ya empiezas a pensar. Y me ha pasado un montón de veces que cuando digo, no, es que quiero que la línea de fuerza, el punto de interés sea este, o tengo un peso visual más fuerte de un lado que otro, se me complica un montón más poder realizar la ejecución de arte, pero cuando solo lo hago sin darme cuenta y resulta que sí salió como ya lo tenía visto o lo pensé antes, es como más fácil, es un poco más fluido. Pero cabe mencionar que sí, o sea, llega un punto donde, como tú ya dijiste, como que ya se nos empena para esto, porque yo siento que es parte, pero hay una acotación bastante interesante. Normalmente, como ya mencioné, uno hace la obra sin darse cuenta, pero ahí es cuando entra la academia en los estudios, historia del arte, y tú vas viendo esto, como qué características hacen esto, y de ahí se empieza a ver como ciertos tipos de composiciones artísticas, musicales exactamente igual, y es como que se empieza a seguir como un camino que a la larga nos va a dar o un estilo artístico, todo esto simplemente solo viendo la composición. Hay algo a mí que me intriga bastante. Eh, bueno, yo me considero artista visual y músico también. Entonces, el Ujú. momento de crear música, eh, bueno, yo no me considero que soy bueno componiendo canciones. Creo que por eso yo me he ligado un poco más al ámbito experimental, que es, o sea, trabajar el sonido desde otro ámbito que no sea como que lo armónico, lo establecido, ¿no? Pero, no sé, yo me pongo a pensar en que los músicos piensan mucho en el tema de la composición musical, en, no sé, o sea, como que la típica, ¿no? O sea, como introducción, estribillo, etcétera, ¿no es cierto? Ujú. Y yo creo que ellos lo tienen como que mucho más, no sé si decirlo dogmatizado que en el arte, porque a veces hay gente, hay productores artísticos que simplemente agarran y pintan y ya está, o sea, no hay como que una dedicación al tema de la composición y yo considero que ahí hay una falencia muy grande dentro del arte contemporáneo, sobre todo porque ahora hay mucha producción de lo que llaman amparte, ¿no? Que es como Ujú. que agarrar un objeto X y ubicarlo en cierto lugar y decir, ya, ves, eso es arte, ¿no? O sea, yo tengo mis criterios como que muy diferidos acerca de ese tema, pero no es parte de este podcast, así que esperen otro capítulo para eso. eh, pero sí, no sé, eh, hay obras que yo me he puesto a analizar mucho. Creo que yo, o sea, en mi producción, me he centrado mucho en el tema de la composición, o sea, de dónde deben ir las cosas para que funcione de tal manera, qué tipo de composición quiero, o sea, cómo quiero que la lectura del cuadro funcione. Y de ahí creo que empiezo a relacionarlo con la idea. No sé cómo tú compones, Lucho. Claro, justo antes de responderte, acotando un poco esto de los objetos y el amparte, claro, yo igual en una relectura que estoy haciendo sobre el fraude del arte contemporáneo de Olina Berskan, ella te menciona el arte, los dogmas del arte contemporáneo, es esto de ver una obra o un objeto y decirle, esto es arte porque es arte, y como un dogma religioso nadie lo discute. Claro, y una forma de componer, yo actualmente estoy realizando un cuadro, un lienzo, pero lo interesante es que yo al momento de realizar todo esto decidí que sea central,
sin darme cuenta, porque más que enfocarme en la composición de los elementos, me enfoqué en el sentido visual que iba a tener esto. Estoy pintando con pinturas un poco neón, fluorescentes a la luz UV, y lo primero que hice es mentalizar qué color hay, más no el peso visual, todo esto, y yo sí considero que es una forma, pues depende de la obra. En mis mapas silográficos, yo la composición siempre la pensé en llenar esto, en el miedo al vacío, al blanco. En mis fotografías, muy rara vez me doy cuenta sobre en qué cuartos uso, dónde está el punto, todo esto. Yo me he dado cuenta que tú siempre vas al centro. Sí, mis composiciones podrían ser súper más centrales con un centro de interés, al menos que intente resaltar un elemento escondido dentro de las fotografías que alguna vez he tomado, donde casi siempre es cuarto inferior derecho, donde está el punto de interés, y lo demás es visualmente atractivo, nada más. En cambio, en video es una composición súper más que céntrica, me gusta más ser un poco más libre, hasta cierto punto un lenguaje súper alterado, nada de recto, sino casi siempre chueco, a pulso se podría decir. Y como que en teoría del color siempre intentaría como moverme en una paleta súper de colores un poco más vivos, no tan clásicos, sino más llevados a lo más chillón, se podría decir. Vamos con ese punto. Por ejemplo, no sé, o sea, de lo que tú explicas, yo entiendo que tú te centras más en el material, en la propuesta de, no sé si decirle textura, Ujú. o no. Se podría decir, sí. Yo en mi trabajo artístico personal casi siempre me encanta la mancha. Es como darle poder de mancha a la mancha y no que sea un elemento decorativo, sino que la mancha sea mancha, que es algo lo que un profesor me dijo en primer semestre y como que me quedé con eso y siempre intento eso. Igual la textura, normalmente me encanta ver un montón de texturas visuales donde las personas se confundan, pero que llegue un punto donde te permita como ir redescubriendo ciertos elementos, pero que tengas como un, un cierto tiempo de poder procesar lo que estás viendo. Pero bueno, ahí, no sé, o sea, creo que últimamente se ha criticado mucho lo que es el tema del arte abstracto. Ujú. No sé, ¿qué valor compositivo le puedes dar a eso? Yo personalmente considero que el arte abstracto es alcanzar un nivel súper más allá de una composición neoclásico clasicista, ya que para llegar al arte abstracto, como nos dijo Picasso, tendríamos que haber aprendido absolutamente todas las teorías de composición, tener claro cómo es de un dibujo realista a un hiperrealista, y de ahí descomponer, deconstruir todo esto para lograr llegar a ver, no sé, un cuadro donde podría ser un rotco de cuadro rojo sobre rojo. Yo considero que ya llegando a ese punto, sí sería súper más fuerte. Igual tenemos el caso de Picasso, que era un genio, tenía unos cuadros en su tapa azul, súper buenos, súper, una anatomía humana súper buena, pero después tenemos la Guernica, las, las, las mujeres de Aviñón, donde ya se ve como el cubismo. Y yo sí considero que el arte abstracto tiene algo súper importante, que es mal utilizado actualmente, se podría decir que sí, porque ahora tú pintas dos, tres cuadros y dices, ya, es arte abstracto. Puede ser, O sea, por pero ejemplo, sí. en el caso de Joan Miró, por ejemplo. No sé, o sea, Ujú. por ejemplo, no sé, o sea, yo tengo un amor-odio con Miró, medio denso, porque conozco la historia de él y todo, y me parece como que una burla a la ejecución artística como profesión, porque claro, como tú sabrás, él se codeaba con
con otros artistas para poder vender, ¿no? Para poder llegar Claro. a tener un nombre. Pero en sí, no sé, yo siento que en las obras de Miró sí tiene un cierto como aire de investigación de dónde debe ir algún elemento. Ujú. Pero por ejemplo, en el caso de Jackson Pollock, no sé, a mí no me gusta Jackson Pollock, por ejemplo. O Pero sea, ¿qué etapa de Pollock no te gusta? no sé, la verdad, yo es que no he investigado mucho de Pollock, pero yo hablo del tema de las manchas. Ripping. Ajá, el dripping. Es que claro, desde ahí se podría ir entrando como un poco a la historia del arte y un poco ya a las teorías y todo esto. Pollock nace justo en Estados Unidos, tiene todo un sistema, vive la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanza un programa de salvamiento del arte, no recuerdo el nombre, donde está Mark Rothko y Jackson Pollock como los principales. Tú ves esas obras y es una cosa totalmente distinta a la que acaban haciendo los dos artistas, pero Pollock empieza a utilizar su cuerpo como método artístico y es que ya llega al expresionismo abstracto. Él es una de las personas que alcanza este reconocimiento por hacer su rippling, y una de las obras que me gustan más de él, del action painting y todo esto, es cuando él se cuelga de un arnés y simplemente por un lienzo gigante va rogando esto, siendo el cuerpo el pincel, y ya tiene otras lecturas. Claro, o sea, al principio Pollock se te suena como, wow, sí, cualquier persona puede hacer eso, igual que conmigo. Hay varias entrevistas o, como ya mencionábamos antes, igual por una conversación interna, hay un montón de gente que ve cuadros de Kandinsky, Malevich, y dicen, "No, yo puedo hacer eso, es cualquier cosa". Y están totalmente Claro, erróneos, ¿no? Una vez yo me dediqué a hacer una réplica de un cuadro de Kandinsky, no recuerdo el nombre, pero es uno de los más conocidos. Y, o sea, de verdad es que es algo muy complejo, güey. o sea, claro, hacer una Pero, readaptación de Kandinsky es un poco complicado. sí es complicado. Pero no me vas a comparar Kandinsky con Pollock. O sea, quizás a Pollock le podrías dar un valor con el tema de cómo produce él, ¿no? Ujú. Quitando de lado el tema político, claro, porque, o sea, Pollock fue como que un títere, por así llamarlo, para combatir todo el movimiento cultural postsoviético, ¿no? Pero, Claro. claro, o sea, viéndolo desde ese lado de lo corporal, de la ejecución, de cómo realizo la obra, claro, sí, rompe muchos cánones, pero no sé, a nivel artístico, o sea, yo veo una obra de Pollock y veo manchas y todo, quizás me puedo quedar unos 5 minutos, 10 minutos intentando ver algo más, pero yo creo que eso ya es forzar mucho al espectador. Y Es yo que, claro, podría catalogar igual las obras de Pollock como las de este cerdito que pinta con el hocico, ¿no? O sea, son manchas que en realidad no tienen sentido, sino es una expresión corporal plasmada en un lienzo. es que justo eso, Polo con el action painting y el expresionismo abstracto intentan eso. Y un dato bastante curioso sobre esto es que el término de action painting es utilizado por primera vez en América en 1929, si no estoy mal, para designar las primeras composiciones abstractas de Kandinsky. ¿Ya? Y justo esto, la idea, claro, Pollock, justo como estamos en los 60, las nuevas vanguardias, las vanguardias posguerras, la corporalidad tiene más importancia que esto. Pollock es exactamente igual que un performance actualmente. Tú vas al registro fotográfico de un performance y te llevas algo, pero no te vas a llevar la misma impresión de ver el performance en vivo, porque es la acción corporal. Lo mismo es con Jackson Pollock y su Rippling. Eh, Tú Ahora, ves la acción o la intención corporal a través de las líneas.
Ahora yo hago una pregunta, o sea, en el tema del performance Ujú. y, no sé, del arte, eh, se me fue el término del arte acción. ¿Cómo podemos Ajá. valorarlo en el tema de la composición? Personalmente considero que sí hay un sentido de composición en el performance y en el arte de acción, ya que todo lo que tú vas a hacer en el performance o en la acción artística o en el happening, ya lo tienes contemplado. Sabes que tienes que, digamos, un performance de caminata, tienes que caminar 50 pasos acá, 50 acá, 50 acá, curvar a la derecha, darte media vuelta, interactuar con el público, pero estás sumamente abierto a cómo el público o cómo el círculo de personas que te van a rodear van a reaccionar. Es igual en un happening, cada uno tiene como una función específica que la va a realizar, pero tú no puedes controlar la reacción del público que te está viendo. En cambio, dentro de la composición, yo pensaría que si piensas y hay un montón de videos de detrás de cámara de varias acciones filmadas y tú ves como que ciertos mapas o ciertas ideas de marcar con X ciertos espacios que yo considero que eso es una composición del performance. Como la posición del cuerpo con respecto a la acción, ¿no es cierto? Claro, Sería como una medición en tercios, ¿verdad? Por justo. ponerlo en un ejemplo así como medio burdo, ¿no? Ujú. Me parece interesante. Sí, porque la verdad es que no había pensado en eso hasta ahorita, conversándolo. Sí, sí Claro, creo. es igual, claro, yo te podría mencionar en el performance de Susan Lacey que se realizó acá en Quito, donde yo participé. O sea, una preproducción, una postproducción enorme. O sea, tú tenías una banda que sabía en qué momento tiene que tocar tal canción, tú tenías a voluntarios que sabían en qué momento tenían que leer qué línea, tenías al encargado de las luces que sabía en qué momento a qué persona en ese preciso instante apagar la luz y prender solo en él. Igual tenías como ciertas claves o ciertos cosas que ya estaban súper bien pensados para que la acción funcione. Una acción de 20 minutos la planifican 6 meses antes. Y eso yo siento que era como una composición súper armónica. Sí, tienes razón. Sí, la verdad es que quizás ninguna manifestación artística escapa de un estudio compositivo, ¿no? Claro, es que yo considero que al momento de decir que quieres realizar una obra, cualquiera sea la definición que tengas tú como obra artística, puede ser una canción, puede ser un video, puede ser un lienzo, puede ser un grabado, puede ser un performance, puede ser un happening, puede ser un edificio arquitectónicamente hablando, puede ser una silla. Yo considero que ya piensas en eso. Igual vamos a las artes aplicadas, del diseño industrial, donde tú ya piensas ahí se piensa más en la funcionalidad de las cosas, pero también en qué armonía te va a dar. Y es como que hasta cierto punto sí se complementa eso. Claro, claro. Al menos el diseño gráfico yo creo que es una de las ramas que más Ujú. debería aplicar, ¿no? A pesar de que hay muchos diseñadores que como que no le meten mucha cabeza al tema compositivo. Sí, pero hay toques ya más personal de cada quien. Ahora, hay algo interesante que me gustaría saber tu opinión, Lucho, que es el tema de, no sé, las composiciones barrocas, por así llamarlas. Ujú. Bueno, sí, son barrocas, ¿no? O sea, están llenas de elementos y pierden, o sea, se nota el miedo al vacío, ¿no? No sé, Claro. por ejemplo, yo he visto obras eh, contemporáneas de artistas actuales que están muy llenas de elementos, muchos colores, muchas formas, líneas gruesas, finas, etcétera. Pero no sé, yo veo que
hay una carencia de un estudio compositivo. Porque, no sé, por ejemplo, una de mis obras favoritas es El Jardín de las Delicias, que es un Ujú, cuadro muy conocido, ¿no? Y claro. como tú sabes, de ese cuadro, o sea, está lleno, pero lleno, lleno, lleno de escenarios, de acciones, de elementos, de personajes. Pero, o sea, si tú te pones a analizar El Jardín de las Delicias, todo está donde debería estar, pienso yo. Ujú. Cada cosa está en un lugar específico. Yo creo que hay un estudio compositivo muy fuerte en esa obra que muchos artistas actuales le han tomado como referencia el tema de hacer, eh, no sé, paisajes enormes con muchos escenarios y muchas acciones, pero no he visto algo que le llegue. Es que, claro, ya retomando el tema, El Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch o El Bosco, es un tríptico, no recuerdo el tamaño, no, creo que es 2 metros por 3 metros 80 o algo así, 220, aquí está, 220 por 389. Es un tríptico súper hermoso, donde tenerlo en ciertas cosas, pero lo interesante es como la historia detrás de esto, ya que en la época del Bosco que se pintaba, tú la única forma o manera de poder pintar como estas cosas sin quedar como un hereje, porque es un montón de animales, tú ves la creación, todo esto, Bueno, el era Bosco quedó como, como un hereje, ¿no? claro, y lo interesante es que el cuadro tiene dos partes de la creación con edificios de animales, tenemos una jirafa, unos elefantes, un montón de seres o de personajes ahí, y tenemos el infierno, donde hay como que te- cada vez que la veo te metes más y más a buscar ciertos elementos, a reconocer ciertas cosas. En el infierno tenemos una composición musical que la puedes ver. Es como una partitura bastante escondida dentro de la composición. Cierto, cierto que hay una obra basada en El Jardín de las Delicias. Claro, de ahí ya volviendo a la composición actual y todo eso, sí hay como que, yo pensaría que acá en Latinoamérica, como ya dijo Echeverría, Latinoamérica es bastante barroca, porque sí tenemos como el miedo al espacio vacío, al enfrentarnos al cubo blanco y tenemos que llenarlo. De ahí que existe un estudio de todo esto, yo considero que sí hay un estudio previo de las cosas, pero al momento de enfrentarnos con un lienzo, sea el tamaño que sea, sí es como dentro de la academia se te enseña a seguir como que el fondo forma tiene que tener relación. A mí nunca me ha gustado como llenar de demasiados elementos las obras, porque no me gusta ver algo tan sobrecargado, me gusta un poco más vacío, en casi todas mis obras les doy un aire a todos los lados, pero ya yo también he visto como hasta cierto punto una exageración de elementos, y esto se puede ver como en ciertas fotografías, ciertos lienzos donde tú vas y puedes pasar una hora viendo la obra y siempre de intentando buscar ciertos personajes, ciertas cosas, pero también considero que eso es super pop. Yo lo definiría como el neopop ecuatoriano, porque tú vas y ves un montón de elementos ahí, y es eso, así, igual el otro día tuve una conversación con mi hermana, ella es socióloga, y hablábamos, y solo le dije, como te has dado cuenta que todo el arte popular que existe en Latinoamérica maneja las mismas tonalidades y la misma paleta de colores. Y solo lo dije así, pero ya cuando me puse a investigar el arte popular ecuatoriano con el mexicano, es eso, es como que coinciden en la paleta de colores y también en rellenar los elementos, sobrecargar de elementos los lienzos. Eso de la paleta de colores sí me llama bastante la atención porque, no sé, yo he participado en algunos salones de pintura aquí en mi ciudad y he visto muchas obras de diferentes artistas que para mí son lo mismo, o sea,
Es como que la típica obra llena de, como que de líneas orgánicas, eh, no sé, trazos simulando el cielo de la noche estrellada de Van Gogh, por ejemplo. No sé si Ujú. me explico. Con ese tipo de pinceladas, ¿no? Y por lo general es algún referente indígena o algo así. Yo respeto mucho el tema del indigenismo, el costumbrismo, de todas estas ramas de las artes. Eh, pero en lo personal a mí no me gusta tanto. Obviamente hay obras que son muy buenas. Me acuerdo de una obra, que no recuerdo el nombre, que es de Eduardo Kickman, que es un, no sé si es un indígena o algunos, creo que no, son tres indígenas me parece, que están subiendo una colina en caballos. No sé si Mm, cachas la obra. eh, Estoy como buscándole, creo que sí, sí le ubico. Bueno, por ejemplo, esa obra en particular me gusta bastante. Eh, Hay obras de Caspicara que también me gustan bastante, pero en lo personal, yo creo que, no sé, y sonará un poco cínico de mi parte, pero yo creo que eso ya pasó. O sea, ese tipo de manifestaciones yo las siento ya un poco caducas porque es basarse, y hablando de composición, ¿no? El tema del concepto, es basarse en el mismo lamento indígena, ¿no? Ujú. Y es muy obvio y yo creo que es muy plausible el tema de la represión de los estados hacia los pueblos indígenas. Eso es algo vigente, es algo que continúa. Pero me gustaría ver obras de esa calidad, o sea, con esa temática, yendo a unos contextos un poco más actuales. No sé, había una obra en el MUNA que era de un paisaje del oriente, me parece, que tenía muchísimos detalles. Era una especie como de un área pantanosa del Amazonas. Ya, Y sí, claro, sí. el contexto de esa obra era el tema de la invasión de las empresas petroleras al Amazonas, ¿no? Al oriente ecuatoriano. Y por ejemplo, esas obras me llaman mucho más la atención que las que se ven siempre, ¿no? Y yo creo que tú también has visto muchísimas obras de índole indígena y todo. Y no sé, o sea, es mi apreciación, no sé qué opinas vos. Claro, igual, es que yo considero que entre artistas ecuatorianos, así súper conocidos, sí hay como esa intencionalidad de siempre llenar de o sobrecargar de elementos. Véase autorretrato con amigos de, si no recuerdo mal, es de Osvaldo Vitey, que son muñequitas pegadas y él en el centro, rodeado por estos muñequitos, de una pintura de él. También tú mencionaste al Muna, igual hay el gran mural de la fiscalía, donde tenemos como estos elementos, se podría decir con esta estética un poco más de la época, Pavelegües, que Mm. hace referencia a León Febres Cordero, a todo esto, pero que es exactamente casi la misma estética que tiene el mural que está en la Asamblea Nacional. A ver, me perdí, ¿de qué obras hablabas? Pensé que hablabas de esa obra, Eh, la que está en la fiscalía. sí, justo es esa. Si tú ves, es igual sobrecargada como una multitud que está en protesta. Por ejemplo, esa obra a mí me gusta mucho, eh, sobre todo por la funcionalidad de la obra. O sea, porque primero es muralismo, ¿no? Y otra, o Ujú. sea, dentro del contexto de tú andar por la calle, o sea, la cotidianidad, y verte intervenido por una obra así, incluso en un edificio estatal, y que es la fiscalía, o sea, yo creo que funciona muchísimo. A mí me llega muchísimo ese mural. Yo creo que dentro de la composición creo que es muy importante el tema de la funcionalidad de la obra y el espacio expositivo. Como hablamos alguna vez sobre Yoko Ono, Ujú. que yo te decía, para mí el 90% de las obras que he visto de Yoko Ono, para mí no funcionan, para mí son súper malas dentro de una galería. Quizás si yo las viera dentro de otro contexto, dentro de otro escenario, para mí sería mucho más fuerte. Claro, ahí como que
La obra de Pavel Lewis, a mí personalmente, el mural que está en la fiscalía, estéticamente no me gusta. Considero que se pudo haber hecho algo más. Considero exactamente que es como coger un artista súper conocido, súper renombrado, con una estética súper parecida a la que ya se vio en todos. Si vos vienes acá, la Asamblea tiene la misma estética, la Universidad Central en Quito tiene la misma estética en varios murales. Yo con un mural que sí me quedo, que considero que es súper más reivindicativo dentro de la actualidad nacional, es con el graffiti mural que hicieron justo a debajo de este mural de Pavel Lewis en las protestas de octubre. Yo me quedo con eso, es mucho más, tiene, como tú dices, una funcionalidad súper más abierta, porque es un mural del pueblo, no es un mural elitista de Pavel Lewis que se pagó millones por hacerlo, para representar un episodio de Febres Cordero y todo esto, y Claro, tener un montón de casos. Esa es otra Yo, cosa. Pero, ¿me recuerdas qué dice el mural debajo? O sea, el graffiti. no recuerdo, pero creo que es Únete al pueblo. Ya, yo considero que eso es una intervención. O sea, porque tú me lo estás planteando como una obra independiente del mural de Ewes. Pero yo considero que es una intervención. Porque ver el mural de Ewes y ver eso abajo, no sé, a mí me gusta mucho ese contraste que hace. Porque sí, o sea, como tú dices, o sea, la obra de Ewes obviamente fue un contrato clienterista y a dedo y etcétera. Pero creo que ambas como que compaginan muy bien y no sé, es muy interesante, ¿no? Porque es ver algo de la modernidad con algo de la contemporaneidad, que tienen relación y a la vez no, y no sé, o sea, a mí me parece muy dinámico ese graffiti, me parece excelente. Claro, es que igual también hay que tener en cuenta que este mural no sé cuántos millones costó, creo que 12, como $300,000 costó hacer este mural, pero yo considero que es como reivindicar tener un mural que quiere engañarte, porque tú vas a la Fiscalía General, que ya ni siquiera está ahí, porque ya se movió en el otro edificio que tienen más allá, que tú vas y es como que, ay, sí, mira, atienden al caso a Febres Cordero, que se murió, todo eso, pero ¿qué hizo la Fiscalía? Absolutamente nada. Solo puso esto ahí, como, mira, esto es un pedazo de nuestra historia. En cambio, justo en esta intervención, porque sí se podría decir que es una intervención, coges gente que está protestando y se expresa. Y yo considero que eso tiene muchísimo más valor que intentar reivindicar una imagen institucional. Obviamente, en eso que yo creo que estamos muy de acuerdo. Pero hablando de composición, y yo uno las dos obras. O sea, claro, se podría decir... El graffiti. Claro, se podría decir que es como tú dices, una obra conjunta, una obra hecha por la élite y una que es hecha por la gente de a pie. Exactamente. Y bueno, antes de continuar con este tema de la composición, que no sé si está quedando claro porque creo que nos estamos yendo a otras cosas, como siempre. Nos vamos a ir a un corte comercial con un poco de música y regresamos en un ratico. Venido angustiado,
bueno, regresamos con este tema, el cuarto capítulo del podcast Adefesio de Hugin y Munin. Estamos hablando sobre la composición artística y qué es lo que es, ¿no? Ujú. Dentro de los elementos de la composición artística, yo creo que hay muchos, ¿no? Pero yo creo que podemos centrarnos bastante en lo que son el espacio, el color, la forma, la textura, el valor, la línea, la figura y eh, se me fue una, Lucho, ayúdame. Es que hay varios elementos de los cuales te puedes basar. O sea, no sé, ya los mencionaste casi a todos, pero también hay un punto visual, un punto de interés, la dirección que le das a la mirada del espectador, pues una dirección vertical u horizontal, una diagonal, una curva. También, justo ya mencionaste esto como la teoría del color, qué intensidad, qué saturación le das a los tonos. Es como, eso yo considero personalmente que es como cada uno va eligiendo qué punto quiere que se vea más dentro de su práctica artística. Para el punto de interés. Claro, Eh, el punto de interés, tienes la justo, línea, la forma. sí, justo en estos días estábamos discutiendo con Lucho sobre una obra en específico. Fue un ejercicio bastante interesante y creo que vamos a tener una nueva sección en el canal sobre esto, que es cómo nosotros vemos que una obra funcionaría mejor. ¿A qué nos referimos con que funcionaría mejor? Es decir, que el tema compositivo es algo tan importante en la producción artística que quizás, y bueno, o sea, la obra artística yo creo que es muy libre, o sea, cada quien es libre de producir y realizar las obras como ellos crean, ¿no? Eh, pero no sé, creo que depende mucho también el del espectador, tener una idea, tener un concepto, tener una lectura del cuadro y poder analizarla. Justo estábamos viendo la obra, una obra que estaba muy cargada de elementos y no sé, vimos que estaba como que un espacio que yo consideraría que sería el espacio negativo, que es algo muy importante, que estaba muy cargado y que restaba valor al personaje principal, que era un animal centrado no centrado, sino ubicado en un costado de la obra. Por ejemplo, ahí el tema del color es muy importante porque si tú no usas una teoría de color aplicada, yo creo que pierde mucha importancia el tema de la obra. Claro, es que igual, dependiendo de cada uno, justo el tema de esta obra que estábamos analizando, nos surgió como una duda sobre qué pasaría si recortando estos elementos que no son tan importantes y dándoles como cierto protagonismo a otros elementos, tal vez esta obra puede cambiar. Claro, inició como una conversación, a la final terminamos editando digitalmente una obra y diciendo como, oye, tal vez esto queda bien, tal vez si dejamos que estos colores neón dejen de existir y le hacemos solo esto, basándonos igual en el título de la obra, la intencionalidad que tenía el artista en representar qué quería representar. Y fue un ejercicio bastante bueno porque nos demoramos como hora y media intentando explicar el por qué. Después vino como un concepto de por qué lo hacemos, todo eso. Y desde ahí como que nos propusimos a qué pasa si entramos a Facebook y elegimos una obra al azar y vemos qué elementos para nosotros dos, para el Ars y para mí, podrían mejorar o empeorar esta obra, darle otro énfasis y hacer como un ejercicio de qué le quitamos y qué le ponemos para que según nosotros quede mejor la obra. Le podemos, del peso visual se puede cambiar, igual la dirección, originalmente una dirección súper vertical, terminamos en algo más diagonal
eso igual dependía siempre de nosotros, pero y desde ahí nos surgió la idea de la composición. E igual Lars ya mencionó varias de estas. Yo considero que una de las teorías que más se utilizan en composición y es la que todo el mundo hace si es pintor, es la de la teoría del color, porque todo el mundo piensa en el color, el peso que te da esto, igual en la fotografía. Yo me acuerdo que en las clases de fotografía dentro de la universidad nos decían que el color en la fotografía es una capa más de información, que si es que en blanco y negro la foto no funciona tanto, en color tal vez el color le mejore porque se empieza a ver menos fallas, porque el color es algo que todo el mundo ve. Pero me acuerdo de que el profesor El Gonzalo nos decía, si tú ves en blanco y negro la foto, ahí es donde tienes que trabajar más, porque tienes que ver el volumen, en qué escala de risas estás trabajando. Si tienes un error absoluto, tienes que llegar a un blanco absoluto, y todos esos tonos tienen que estar ahí. En color, yo siento que sí te puedes ir como dar ciertas libertades, si es en pintura, y es como hasta un poco más fácil esto. Y claro, pintura en blanco y negro muy pocas veces se ve. Y en realidad es algo bastante interesante explotar eso de los valores. Porque bueno, en realidad el tema del color, perdón, el tema del color es una reflexión de luz, nada más, ¿no? En realidad todo el tema de la composición se basa, hablando del color, ¿no? Se basa en los valores, que es en los blancos y en los negros. Yo Ujú. una temporada me dediqué mucho a pintar en blanco y negro y de verdad es que es algo bastante interesante, es algo muy chévere porque la pintura en blanco y negro yo creo que representa eh, un reto también, porque el tema de poder generar texturas, de poder eh, generar cierto valor de gris para que el espectador lo transforme mentalmente como un color, es algo muy interesante. Ahora, y lo que tú dices es verdad, o sea, dentro del mundo del universo de la pintura, el multiverso, eh, claro, no se ve mucho el tema de la pintura en blanco y negro, sobre todo si nos vamos del siglo XX, no sé, siglo XIX para atrás, o sea, es casi nulo, ¿no? Claro, igual es que justo eso, y yo considero que la pintura, el color le da como un balance súper fuerte, que igual aquí hay que saber también diferenciar entre si uno sabe pintar verdaderamente, uno es pintor o simplemente dibuja con color. Sí, eso es un tema bastante Claro, contradictorio, ¿no? sí, porque igual uno puede experimentar y eso está súper bien, que tú experimentes, que tú saques tu propio lenguaje, todo esto, pero sí hay que preguntarse cómo estoy pintando con ciertos colores y el color es necesario en mi obra o simplemente quiero pintar para tapar errores, tapar dibujos, porque el color es los tonos, los degradados, todo esto en color es súper complicado de hacer dentro de la teoría del color, pero igual es complicado hacerlo en blanco y negro en dibujo. Si tú dominas de esto, yo creo que vas a ser súper buen artista. Pero si ya empiezas a dominar esto y tú solo te quedas enfrascado en tu estilo, en tu paleta de colores y no intentas como deconstruir lo que ya sabes, a lo que tú llegaste, yo considero que ahí empiezas a perder un poco de fuerza dentro de tu arte, porque va a llegar un punto donde tú, digamos, tú puedes pintar unos cuadros gigantescos de 3 por 3 metros, de un hiperrealismo total, y a ti se te va a conocer como un artista hiperrealista y vas a empezar a hacer solo esto, estilo fotografía, pero ¿qué pasa si tú, el pintor hiperrealista, en una exposición me presentas un cuadro abstracto? Vas a romper totalmente con la idea que tenían de ti
y vas a demostrar que tú, aparte de esto, dominas toda la composición artística, porque el transformarte de hiperrealista a abstracto es un camino súper difícil, porque tuviste que deconstruir absolutamente todo lo que ya sabías. Y yo considero que es muy importante, o sea, dominar, quizás no a la perfección, porque, claro, o sea, como artista, si es que algo, algún tipo de manifestación, algún tipo de materia, si así lo llamamos, no te gusta, o sea, de verdad es que no vas a aplicarlo ni vas a esmerarte en mejorar en eso, ¿no? Pero al final yo sí Ujú. considero que sí, o sea, como uno como artista, o sea, debe aprender a hacer de todo, ya sea paisajes, ya sea bodegones, ya sea retratos, ya sea figura humana, manejar la mancha. Bueno, creo que manejar la mancha es algo sumamente importante y fundamental en todo Ujú. eso. Y claro, o sea, yo he visto muchos artistas contemporáneos, artistas emergentes, artistas de mediana trayectoria incluso, que no sé, no, jamás he visto una obra de ellos que no sea en el estilo que siempre hace. Y creo que muchos artistas pecan de eso, ¿no? Claro, es que actualmente justo llegamos a esto. Tú estudias, formas tu carrera y te traes un estilo, pero hay gente que de ese estilo no sale nunca, se queda para siempre ahí. Y sí, o sea, se siente cómodo ahí, pero yo considero que es súper más fuerte la acción de decir, ¿sabes qué? Yo hago esto y hoy te quiero presentar esto, hoy me voy a este estilo. Y eso es como que actualmente se tiene como el artista multidisciplinario, que es como una idea bastante buena, porque llega un punto donde tú aprendes a hacer un poco de todo y te puedes defender en varias ramas. Claro, como nos decían hace tiempo, es que el artista es la típica profesión de los 7 oficios y las 14 necesidades. Tú tienes que aprender a hacer de todo. Y claro, y llega un punto donde tú como artista tienes que empezar a saber un poco de gestión cultural, un poco de museografía, un poco de instalaciones eléctricas, todo esto, un poco de contabilidad, un poco de leyes para que medio te puedas defender dentro del mundo artístico. O así tú solo me dices, ¿sabes qué? Yo soy pintor, no me interesa absolutamente nada más y solo voy a pintar. No lo sé, es como lo mismo que te dice la señora que te vende en el panecillo las máscaras de madera pintadas como artesanías, pero tú eres un artista. Ahí viene la pregunta de qué es un artista y qué es un artesano, ¿no? Es una cuestión complicada y es como ya entrar un poco en En terreno ideal. pantanoso. O sea, yo Ahora, considero, sí, ahora, yo tengo una pregunta, o sea, ¿está bien o está mal dedicarse a un solo estilo? Siempre dicen que eh, uno como estudiante de artes aprende de todo y durante tu carrera, durante tu vida vas a encontrar tu propio lenguaje y eso es lo que te va a diferenciar de los demás, ¿no? ujú, Pero ¿qué tan bien está eso, no? Porque, no sé, conozco artistas que son, o sea, tienen una mente súper eh, volátil, o sea, son genios, o sea, tienen unas ideas muy interesantes, pero se dedican exclusivamente, por ejemplo, a paisajismo. Y del paisajismo no se mueven, y no los mueves. Otros que hacen solo retratos, o ambos también, ¿no? O sea, retratos y paisajes y se acabó. O sea, nunca se ve como que algo más allá, algo diferente. Y no sé, eso choca mucho conmigo porque, por ejemplo, yo en el día a día, yo me pongo a hacer retratos, me pongo a hacer paisajes, me pongo a hacer bodegones. eh, por ejemplo, los bodegones yo los odio. O sea, la verdad es que no me gustan ni pintarlos ni verlos. Pero yo considero que es importante saberlos hacer, ¿no? ujú. No sé, practicar fotografía, practicar video, el tema del performance, o sea, tratar de hacer un montón de cosas y esas las considero como estudio. Es como, no sé,
un qué sé yo, un ingeniero civil, no sé, por ejemplo. Él tiene que aprender a hacer planimetría, tiene que aprender el tema de los materiales, aprender matemática y etcétera, que son cosas que quizás no le gusten algunas ramas, pero que son necesarias para poder producirlos, que lo que él quiere, ¿no? Ujú. Y yo veo muy poca dedicación de eso hoy en día en las artes. Es como que encuentran una zona de confort, ahí se quedan y no se mueven de ahí. Claro, yo justo en ese punto he pensado como muchas veces y claro, tomando como referencia que el arte es un método, un medio de expresión, de poder decir algo, yo considero que está muy bien que busques tu lenguaje, tu forma, tus ideas, siempre y cuando tengas algo que decir. Y eso como que me ha pasado un montón de veces que he visto obra en Facebook, todo esto, y yo siento como que esas obras no me dicen nada, o sea, estéticamente son muy buenas, compositivamente están bien realizadas, pero cuando yo las veo, no me llama la atención o no me comunica algo para yo poder decir, wow, esta obra está genial. Cosa que me ha pasado muchas veces. Igual, una cosa es quedarte en tu zona de confort, digamos, tú eres paisajista, pintas paisajes y te quedas ahí. Y otra muy distinto es decir, sabes que yo soy paisajista, pero tengo 14 medios de cómo decir que a mí me encantan los paisajes. Puedo salir a tomar una fotografía, puedo ir a tomar esto, puedo hacer paisajes urbanos, y ahí sí va a depender del posicionamiento personal de cada uno. Y ahí viene como unas ideas que yo siempre he tenido y es esto como que el ser humano es, todas sus acciones son políticas porque representan una mente y una idea. Y de esa idea que es tú mismo, que es tu pensamiento, que son tus ideales, que son como tus normas de vida que tú mismo te planteas, desde ahí nace tu arte. Que el arte entonces para mí es un posicionamiento político. Mis obras dicen algo, mis obras me reflejan mis pensamientos, mis opiniones, mis ideales, y es eso. Pero yo conocí un montón de personas que cuando les digo, oye, es que tu arte está full bacán, y me gusta full, ¿qué piensas tú de eso? Me dices que yo no me meto en política, porque yo no soy político, yo solo quiero pintar. Y es como que, o yo solo quiero hacer dibujos, yo solo quiero publicar mis ilustraciones. Entonces, lo único, tú solo quieres comunicar tus Eso, dibujos más no tus eso ideas. podría ser artesanía. No lo sé, yo consideraría que no. O sea, es que igual entrar en esa discusión de arte y artesanía es Da para otro como, video. te da para un montón de líneas. O sea, es como, claro, la artesanía es un trabajo de un artesano que es de una forma manual por una persona sin auxilio de maquinaria o automatizaciones. Eso es ser como artesano. Pero de ahí la diferencia entre arte y artesanía es es súper poco. Y eso creo que depende de cómo lo veas. Exactamente, los cuadros de los las obras hechas en la escuela quiteña, la pintura, por dar un ejemplo, una pintura de Miguel de Santiago, el lienzo pintado te costaba, no sé, digamos, 5 reales. El marco en el cual iba esa obra costaba 100 reales. Se daba más importancia al marco, que es un trabajo manual de carpintería, que una obra artística. Y llegamos al siglo XX, se trae el Museo Nacional de la Casa de la Cultura, todo esto, y se empieza a dar un estudio y unos pensamientos súper más diversos, donde esta obra, ya porque es patrimonial, porque es de la escuela quiteña, cuesta un montón de dinero. El marco no tanto, le doy más preferencia a la imagen en sí de una virgen que al marco que en su época costaba mucho más que esto.
Bueno, épocas distintas también, ¿no? Antes los marcos eran en pan de oro, eran tallados a mano, etcétera, ¿no? Pero sí, 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 o sea, sí, sí, sí tienes razón. Eh, pero no sé, volviendo a la pregunta que hice, ¿está bien o está mal centrarse en un solo estilo? Porque dicen, ¿no? Que tener tu propio lenguaje y hacer una producción basada en un solo lineaje es como que te lleva a un mercado, por así decirlo, ¿no? Quizás a nivel comercial eso esté muy bien, ¿no? Pero a nivel como personal, individual del artista, yo lo veo muy mal, porque, no sé, es lo mismo como que eh, ir a tu trabajo caminando, por ejemplo, e ir por el mismo camino todo el tiempo. Jamás vas a experimentar cosas nuevas, jamás vas a descubrir algo nuevo. Claro, igual llega un punto tomando como esto, tú puedes encasillarte en un estilo artístico, digámoslo así, digamos, tú eres paisajista, tú siempre pintas paisajes, pero no te gustan los paisajes hiperrealistas, sino metes un poco más de tu estilo pop y metes, digamos, no sé, un color, un azul plain, un verde muy parecido a esto, haces un ripping en una esquina y haces todo esto. Tú buscarías un lenguaje artístico personal porque estás metiendo ciertos elementos, pero ya el punto de que me digas, y me ha pasado un montón de veces de conversar con artistas, que me digan, es que yo pinto retratos o pinto paisajes y lo demás para mí no tiene valor. Si tú me presentas un bodegón, eso no tiene ningún valor para mí porque no es paisaje. O lo que me ha pasado un montón de veces con gente que es pintor, me ha dicho es que yo soy pintor y la pintura y el dibujo es lo más alto. Esto es el arte exacto que hay que ponerlo en un pedestal y alabarlo. Hasta un poco la escultura, actualmente no tanto. Pero tú vas y te dicen, es que una fotografía lo puede sacar cualquiera, un performance lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Es, y yo personalmente siento que es como exactamente el mismo ejemplo que dimos al principio es que ese dibujo de mío lo puede hacer mi hijo de 3 años. Es como desmerecer esto. Y yo creo que el punto de que si ya empiezas a desmerecer un estilo artístico de otra persona, ya simplemente estás intentando justificar un poco la mediocridad que tienes para no poder dar un paso más y avanzar en tu carrera artística. Incluso experimentar como que nuevas manifestaciones te da el chance yo creo que de observar y apreciar otro tipo de obras, ¿no? Porque claro, como tú dices, o sea, alguien que solo hace paisajes y que piensa que el resto de expresiones pictóricas no sirven, obviamente si va a ir a una exposición, por ejemplo, de Yoko Ono, va a decir esto es pura mierda. Que puede Justo. ser, ¿no? Pero yo considero que no tiene una calidad ética ni profesional para poder decir eso. Es justo eso, o sea, es que va a llegar a un punto donde es que lo mismo le va a pasar si, no sé, digamos, esta persona está exponiendo en cualquier sitio, digamos, en un centro cultural, y van pintores y le dicen, no, qué hermosa obra, alcanzaste el éxito, todo esto. Pero va alguien que se dedica al performance o al acción y dices, sí, está bacán, pero ahí queda. Porque no se nota la pincelada, no se ve esto, no se nota la corporalidad aquí, y para mí eso no es arte. Si el artista escucha eso te va a decir, no, es que yo soy pintor, yo manejo la composición, yo manejo todo esto, y va a haber un mega problema por esto. Y claro, y así tú te pones a pensar es exactamente lo mismo. Recaes en tus consideraciones estéticas y tu sistema preconcebido de qué es arte y qué no. Y ahí es donde vamos al tema de que es muy importante de que la gente, aunque no se dedique al arte, debe estudiar arte. Sí, o sea, es que llega un punto donde actualmente nos bombardean con imágenes
un montón en redes sociales, en internet. Tú pones simplemente, entras a la página de Google y ya tienes una imagen. Te metes a Facebook y lo primero que ves son fotografías, imágenes, memes que tú empiezas a consumir. Y en esto también hay cómics digitales, hay artículos, hay un montón de cosas, hay videojuegos. Tú ves televisión y consumes más imágenes y más imágenes y más imágenes y al final estás tan saturado de imágenes que ya estás acostumbrado a ver una, dos, tres, cuatro veces y pues hay veces que tú entras o vas a una galería y ves una imagen y es como que sí, ya la vi, he visto mejores en Facebook, pero si ya tienes como un estudio previo de cómo leer el arte, de dos nociones básicas de cómo es la interpretación artística o cómo deberías de acercarte a una obra artística en exposición. Y ya vas a tener como otro tipo de reflexión, otra postura al frente de una obra del arte. Claro, más que Y nada eso como es, apreciar lo que te rodea en realidad, o sea, dedicarle un tiempo a observar algo diferente. claro, y cuestionarte también un poco qué tipo de imágenes consumes. Exactamente. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el último bloque, una breve conclusión sobre este tema de la composición, que otra vez nos fuimos por las estrellas. Así que ya regresamos. Míranos, acostumbrados, no da risa. Acaban de matar a mis vecinos por sapos. Declararon la guerra en la cuadra, defendiendo cada uno de sus intereses. Alguien está preocupado por mí y no por ti. Mañana te entierro y aún así estoy feliz. Mañana te entierro y aún así estoy feliz. Míranos, acostumbrados, no da risa. Acaban de matar a mis vecinos por sapos. Declararon la guerra en la cuadra, defendiendo cada uno de sus intereses. Alguien está preocupado por mí y no por ti. Mañana te entierro y aún así estoy feliz. Mañana te entierro y aún así estoy feliz. Bueno, y regresamos con este cuarto capítulo de el podcast de Defesio, de Hugin y Munin. Estamos hablando de la composición, aunque no parezca. Pero, bueno, como estábamos hablando, creo que hay muchas manifestaciones artísticas actuales en, que tienen movimientos que yo considero que son un poco convencionales, no, perdón, conservadores en cuanto a sus productores, ¿no? Muchos de ellos creen, asumen y ratifican que su arte es el que vale y el resto no. Y creo que es un problema que viene desde épocas inconmensurables, donde siempre ha habido esta bronca, ¿no? Siempre ha habido este problema, por eso se han generado las vanguardias artísticas, por ejemplo, que es irse en contra de, ¿verdad? Ahora, en el tema compositivo, yo considero que sí, hace falta mucha más dedicación, creo yo,
por parte de los productores artísticos como lo del espectador. Porque me he dado cuenta dando clases, llevo ya unos 6 años dando clases de arte, que la gente no tiene un criterio sobre la composición y no sabe cómo ver un cuadro. Ujú. ¿Qué opinas tú, Lucho? Claro, o sea, es que llega un punto donde justo lo que tú dices, ya me ha tocado un montón de veces entrar a una exposición con un mediador y escuchar y tener una como mediación de la obra y escuchar un montón de personas que dicen como, pero es que no estén, ¿por qué no le puso al personaje en el centro y está a un lado? Y con el mediador lo expliques, claro, en composición usted puede ver lo que si dividimos en tercios o hay ejercicios para esto, y las personas tienen como un cambio de chip en la cabecita y dicen, wow, no, es que sí, esto está full bacán. Yo Lo que considero me que ha eso es muy pasado, interesante también. sí, es súper interesante. Igual lo que me ha pasado es que en una exposición fotográfica, eh, antes de entrar tú a la exposición, tenías a un mediador que te explicaba sobre el concepto de puntung, que es como el punto visual de la fotografía que más te atrae. Y él te decía es que estas fotografías tienen como un punto, el instante decisivo de esto, pero que si a ti te llama la atención algo más, va a estar muy bien, porque no todo el mundo tiene la misma idea de composición o de arte. Y era como un ejercicio súper bueno, y yo considero que sí, como tú dices, debería de haber un poco más de Instrucción. interacción, más que instrucción, porque es como ponerte en un no sé, en un juego, en un rol de poder de que yo sé y te enseño a ti, sino como recabar un poco de información de todos, hacer como la parte, fortalecer un poco más la parte educativa de sus posiciones, un poco más hacer que el arte sea accesible para todos y que bajarle como de ese pequeño pedestal que se encuentra actualmente de es que yo soy artista y todo lo que hago es arte porque soy artista, y decir como que el espectador pueda ver y hacer un poco más justo eso, más accesible para todos, que no sea algo de élite. Yo considero que en las exposiciones, o sea, si tú haces una exposición, yo creo que es tu deber guiar a la gente, bueno, más que guiarlo, que ya me has reclamado por ese término, es mediar con la gente, ¿no? O sea, explicarle cuál fue tu punto de vista y también interactuar. O sea, eso es algo que yo he disfrutado mucho con mis alumnos, que era, por ejemplo, irnos a una exposición, que ellos se den una vuelta rápida, que es lo que siempre pasa, ¿no? O sea, que a veces uno entra al museo, ve una obra, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente, y en 15 minutos acabaste de ver todo. ¿Mm? Entonces yo les hago hacer eso, y les digo, a ver, ¿cuál les llamó más la atención? Y vamos a esa obra, y les empiezo a hacer preguntas, o sea, ¿por qué creen que esto está acá y no está acá? ¿Por qué creen que hay este color y no fue otro color? ¿Por qué, qué sensación tienen sobre esto con respecto a esto? Y claro, ahí empiezan a darse cuenta de que las cosas tienen su intención en las obras. Y automáticamente, a pesar de que haya un desconocimiento profundo sobre el tema compositivo, la gente empieza a tomar conciencia y empieza a observar. Entonces, yo creo que la composición en el arte es algo muy importante porque, como tú dices, o sea, el arte debe ser accesible a todo el mundo. Y si tú no haces una buena composición, la persona que vaya a ver la obra quizás no va a tener la impresión que debería haber tenido. En cambio, si tú compones bien las cosas, automáticamente la gente va a ver lo que tú querías ver y se va a ir por otro lado, ¿no? Va a ver el resto Claro. de elementos, va a sacar su propia conclusión y eso te va a ayudar incluso a ti. Eso me pasó con una obra que yo no me di cuenta eh, que ciertos elementos de ideología política de derecha los puse al lado derecho y ciertos elementos de ideología política de izquierda los puse a la izquierda. Yo no me di cuenta de Ujú. eso, eso yo lo hice inconscientemente.
Y claro, eso fue una lectura de un espectador. Justo. Es que igual ahí en los análisis y todo eso, entraríamos un poco en los niveles que propone Panofsky, de lo preiconológico, lo preiconográfico, lo iconológico y lo iconográfico. Depende de cómo lo quieras ver, viene como esto. Un análisis preiconológico, todos lo podemos hacer, es describir lo que estamos viendo. Ejemplo, no sé, un cuadro tiene una mesa, un perro, una botella, dos personajes. Están sentados tomando. Y ahí vendría como un análisis iconográfico, después un iconológico que ya es mucho más difícil. Y justo lo que tú dices, tú vas a una exposición y lo que las personas hacen, que es como algo que está sumamente impregnado en la cabeza, es entrar e irte a un lado, y casi siempre es del lado derecho, y comienzas a ver la exposición del derecho y vuelves del izquierdo, o comienzas con el izquierdo y vuelves al derecho, y haces siempre un círculo, haces como un ciclo de obras. Te dura como, sí, 15 minutos, si encontraste una obra que te llama mucho la atención, te demoras hasta media hora en toda la exposición, y sacas tus propias conclusiones, dices, sí, esta obra está bien, esta obra le falta un poco esto. Pero, ¿qué pasa en las lecturas de artistas? Que esto ya hemos comentado contigo, justo el ejemplo del Muna. Tú vas y te puedes demorar 6 horas viendo eso. Por si acaso el Mona no nos auspicia estos videos, ya que tanto... Justo, justo siempre lo mencionamos, es como el museo nacional, donde tiene como la historia, la museografía del museo es muy bueno, les invitamos a conocerlo. También también recurrimos a otros espacios, pero el MUNA, al ser gratuito y al ser de acceso público, considero que todo artista debería de conocerlo, todo ciudadano debería de ir, porque justo el MUNA contiene la historia del país, aunque estamos en el siglo XXI y lo llamemos Museo Nacional, que es otro tema de discusión. Bueno, y es como tú decías, yo creo que es responsabilidad del artista generar un contenido que sea con una lectura, no sé si decirla fácil, pero con una lectura comprensible, quizás puede ser el término, donde el espectador tenga el chance de apreciar primero el contexto de toda la exposición, porque toda la exposición puede ser un mensaje también, y que cada obra tenga una mecánica en la que tú puedas leer como un libro, ¿no? Que empiezas en la primera página, empiezas de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, etcétera, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo considero que la composición debe ser algo muy importante dentro de la producción artística de cada artista, valga la redundancia. Justo, o sea, en composición podríamos, justo con lo que tú dices de un libro de página 1, página 2 y todo en secuencia, ahí tengo como un ejemplo de una composición súper pensada y súper bien ejecutada, que es Rayuela de Cortázar, que tienes 2 formas de leer ese libro, una es lineal, otra es como él te la propone. Pero justo aquí en Rayuela se puede ver como el ejemplo perfecto de cómo se tiene que pensar una composición artística. Y a mí lo que más me encanta en una exposición que realicé, lo que más me encantaba es estar ahí sentado, y si es que las personas me preguntaban algo, yo les explicaba. Mi tema, como ya he mencionado varias veces, es el caminar. Yo trabajo a partir de esto, y lo que más me llamaba la atención es que me decían, es que cogiste algo tan cotidiano, tan fácil como el caminar, y te dedicaste a hacer obras a partir de eso, que todo el mundo lo hace, pero que nadie había reflexionado sobre esto. Y creo que las ideas que más me llevé de esa exposición fueron las que personas que en su vida habían
ido como a una exposición o habían pensado que la caminata puede ser un método artístico. Y me acuerdo que fue un señor de limpieza del espacio donde está exponiendo y me dijo, ¿sabe qué? Yo a veces sí había pensado como en esto y siempre me salía con la idea de mientras caminaba ir solucionando ciertos temas que solo yo podía solucionar porque eran problemas personales y como que voy a tomar su idea y yo lo único que le dije es claro, esto es abierto, si está en una exposición es para todos porque es mi forma de expresarme y si a alguien le calce esta forma de expresión, por mí perfecto, porque Cumple yo su no soy cometido dueño, a la obra. claro, yo no soy dueño de la verdad, no soy dueño del concepto, Ni nadie es eres dueño dueño del caminar tampoco. de la caminata, si tú puedes hacerlo, hazlo, y es eso, es justo eso. Y ahí es donde viene el valor, el verdadero valor de las obras contemporáneas, creo yo. Sí, se podría decir que se alcanza como un valor, pero yo creo que es más un plus, porque ahí justo también se podría decir que normalmente uno hace una obra porque quiere expresar algo, como ya mencioné. Esta expresión puede ser solo para ti y puede ser un poco más encriptada, que hay obras súper encriptadas y otras que son abiertas para una interpretación abierta, libre de todo el mundo. Eh, esta encriptación pasa casi siempre un poco en el arte contemporáneo, porque partimos desde instancias personales y de ahí intentamos desde lo personal llevarlo a lo colectivo. Cosa que la Exactamente. pintura justo la pintura abstracta nace como yo considero que podría nacer desde aquí, de yo tengo una idea, voy hasta esto y voy a hacer que el espectador se cuestione si es que, no sé, pongamos árbol, abstracción número 1, y yo pongo un palo y dos puntitos. Y le digo al espectador, es que eso es una casa, pero el título dice árbol. Pero yo, como artista, le digo, para mí eso es una casa. Ahí también va a depender cómo está compuesta, que es como el tema de este programa, si es que el centro de interés es el palo o son los puntitos, qué dirección tiene esto, qué peso tiene o qué figura representa más peso visual, por así decirlo, y en qué colores o en qué escala lo dice esto. El tema de la producción artística yo creo que es algo tan hermoso, ¿no? Y es algo, yo Uh-huh. creo, infinito. Sí, igual no hay, justo nadie es dueño de cómo componer, nadie es dueño de qué colores utilizar, nadie, no hay un manual que te diga, ¿sabes qué? Para que tu obra sea perfecta y sea famosa y alcances un montón de fama, tienes que hacer esto, porque hasta ahora no ha habido un artista que haga exactamente lo mismo que el otro y los dos no tienen una diferenciación. Pueden tener el mismo estilo, pueden tener la misma temática, pero siempre va a existir un cambio o un paradigma totalmente distinto porque cada persona es un mundo y cada uno decide cómo compone o cómo no. Hay como ciertos elementos dentro de la composición, como ya dijimos, pero igual como ya se mencionó, cada uno elige qué elemento coge, cómo compone y cómo esto. Y si no recuerdo, hay un libro bastante interesante que se llama no recuerdo mucho el nombre, el del libro, pero el capítulo se llama 13 maneras de cómo representar las nubes. Hermoso, hermoso, hermoso. Uh-huh. Y bueno, pues, yo creo que hemos tirado un poco del hilo de esto del tema de la composición y lo que es la producción artística. Eh, Estén atentos al canal porque vamos a subir algunos videos nuevos, unas nuevas secciones, entre ellas también unos tutoriales. Vamos a subir unos tutoriales sobre composición artística, visto desde la academia, obviamente. Como dijimos en todo este video, o sea, cada quien es libre de ejecutar de distintas formas.
y eso es lo hermoso y lo infinito que es el arte, ¿no? Así que, por mi lado, ha sido un gusto esta noche, Lucho, conversar sobre este tema y pues nos veremos en el siguiente capítulo. Igual de mi parte, muchas gracias por escucharnos. Igual considero yo que nos distanciamos bastante del tema, pero que tenemos como un hilo conductor sobre la composición, como ya dijo Lars, como dije yo. Cada uno puede elegir cómo componer, pero siempre vamos a tener como ciertos elementos, guías que te nos enseñan dentro de la academia, que te sirven, creo yo, un montón, pero que cada uno es libre de construir estos elementos y hacer que se adapten a su pensamiento. Por mi parte, eso sería todo y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo y chau.